Muy buen día, soy el padre Agustín Gómez. Un saludo desde Cracovia, Polonia, la ciudad de Juan Pablo II. Nos encontramos aquí en el cementerio que se llama Rakowice para hablar sobre las almas del purgatorio. Este cementerio es uno de los más famosos de Polonia, el más famoso de esta ciudad, Cracovia, porque están enterradas la gente más famosa de la ciudad, pero también por sus obras de arte. Algunas tumbas son auténticas obras de arte. Aquí, en ese cementerio, cubre 42 hectáreas y están enterrados 72,000 personas. Se fundó a inicios del siglo XIX, en 1802, y aquí se encuentran pues muchos personajes ilustres de Polonia. Algunos les sonará, por ejemplo, los papás de Juan Pablo II, sin duda los conocerán, Karol y Emilia, y también su hermano Edmund. También se encuentra el pianista Jan Hoffmann. También se encuentran los que murieron en la catástrofe de Smolensk, en todo el gabinete del presidente hace unas decenas de años. Y también en lo que se llama el cementerio militar, que forma parte de este cementerio, se encuentran soldados que fallecieron en las guerras mundiales, y también soldados polacos, soldados alemanes, y también soldados del Ejército Rojo, soldados rusos. Aquí entonces encontramos artistas, doctores, poetas, padres y madres de familia. Encontramos pobres, encontramos ricos, encontramos soldados, encontramos santos y pecadores. Esto nos habla de una gran certeza. Nos habla de las pocas certezas que tenemos en esta vida, y una de las cuales es que vamos a morir, que vamos camino a la eternidad. Hay un simbolismo muy fuerte que me gusta mucho en este cementerio, y es que en el centro hay una capilla dedicada a la resurrección. Dice el título: los que han muerto en el Señor son dichosos. Beati qui in Domino morietur. Y los caminos del cementerio son concéntricos en torno a esta capilla. Es un simbolismo fuerte de que todos nos dirigimos hacia la eternidad, hacia la resurrección, la cual están esperando nuestros muertos. Bien, nosotros los católicos creemos en el purgatorio porque así nos lo ha revelado Dios en la Sagrada Escritura. Principalmente está el pasaje de 2 Macabeos 12:38. Es una historia en que Juan Macabeo, cuando va a recoger los cuerpos de sus soldados muertos después de una batalla, encuentra debajo de sus ropas unos ídolos, lo cual era pues considerado un pecado para los judíos. Y lo que hace Juan es pedir por la reparación de este pecado. Pide por esos soldados que murieron en un pecado, y manda también hacer una colecta por ellos, ¿no? Entonces hace pedir oraciones por ellos y una colecta, y lo cual nos habla pues de la confirmación de un lugar después de la muerte donde todavía se pueden perdonar nuestros pecados. Cito el final del texto: si él no hubiera creído en la resurrección de los soldados muertos, hubiera sido innecesario e inútil orar por ellos. Pero como tenía en cuenta que a los que morían piadosamente los aguardaba una gran recompensa, su intención era santa y piadosa. Por esto hizo ofrecer este sacrificio por los muertos, para que Dios les perdonara su pecado. Otro pasaje de las mismas palabras de Dios nuestro Señor, en el Evangelio de San Lucas 12:58, nos dice así: si tienes que ir con un adversario al magistrado, procura reconciliarte con él en el camino, no sea que te lleve por la fuerza ante el juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Jesús nos habla de caminantes, nos habla del camino de la vida, nos habla también de un juez,
y nos habla también de una prisión que no es eterna, como lo es el infierno, sino una prisión temporal, por la cual entendemos el purgatorio, una prisión temporal de la que te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Aquí se alude directamente al purgatorio. Otro pasaje está en Mateo 12:32. Jesús mismo nos enseña indirectamente y dice que el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este mundo ni en el futuro. Esta afirmación implica que se nos perdonarán también los pecados en el mundo futuro. San Gregorio Magno ofreció una exégesis sobre este pasaje y habla de un fuego purificador, ¿no?, que purifica nuestros pecados veniales en este lugar que llamamos purgatorio. Otro pasaje de San Pablo está en 1 Corintios 3:10. Él también habla de un fuego purificador. Hace una comparación con la construcción de un edificio y lo compara con el edificio de nuestra vida. Y cada uno de nosotros pues elige cómo construir, si construir un edificio con oro, con plata, con bronce, con madera, con paja, ¿no? Y este edificio será aprobado, ¿no?, y será purificado para los que no lo han construido bien en un lugar al que nosotros llamamos purgatorio, ¿no? Él dice el fuego purificador. Nuestra tradición nos dice desde los primeros cristianos, está en primero las catacumbas. Ya hay índices de que ya ellos hacían sufragios, oraciones por los muertos. La oración por los muertos directamente nos habla de la existencia del purgatorio, porque pues no tiene sentido rezar por un muerto que está en el infierno, y no tiene sentido rezar pues por alguien que ya está en el cielo, pues ya está viendo a Dios nuestro Señor. La primera palabra purgar, porque antes no se le decía purgatorio. Purgatorio significa limpiar, purificar, del latín purgare, ¿no? Esta primera palabra la usa San Cipriano en el año 258, ¿no? Y también Tertuliano ya nos habla de un lugar para purificarse. San Agustín, en un documento que se llama De Cura Pro Mortuis Gerenda, también ya nos habla del purgatorio en el siglo IV. Y en las confesiones, precioso este pasaje, se los recomiendo, habla también de los sufragios que ofrece por la muerte de su madre Santa Mónica. En breve, simplemente unos pronunciamientos que ha hecho la Iglesia en torno al purgatorio. Están los concilios ecuménicos de Florencia y de Trento, y el Concilio Vaticano II los confirma, ¿no? Hay un sentido también muy sabio en la existencia del purgatorio, y creo que nos ayuda a todos, nos motiva. Le decimos sentido parenético, es decir, exhortativo, que nos motiva, que nos anima primero a rezar por las almas que se encuentran ahí sufriendo, porque no es un lugar para nada agradable. Dice San Agustín que ese fuego será más doloroso que todo lo que el hombre pueda sufrir en esta tierra. Ese es el primer sentido. Y el segundo, pues nos motiva a nosotros mismos a echarle ganas en nuestra santidad, en nuestra vida de virtudes, nuestros sacrificios, para purificar nuestros pecados en esta vida. Es interesante algunas santas y místicas que nos han hablado pues de ciertas visiones que han tenido. Obviamente son privadas, ¿no?, con todo lo que ello implica, pero pues son santas de peso, por decir así, ¿no? Tenemos primero a Santa Perpetua, de los primeros cristianos. Ella tuvo un éxtasis en que vio a un tal Dinócrates, que era un alma que le pedía rezar por él. Ella rezó por él y después lo volvió a ver en otra éxtasis y le dijo: gracias, que ya estoy en la presencia de Dios. Santa Brígida de Suecia también tuvo visiones del purgatorio. Santa Catarina de Siena, que recibió los estigmas, también ella tuvo visiones sobre el purgatorio. Santa Francisca Romana, Santa María Magdalena de Pazzi, Santa Margarita María de Alacoque, Sor Faustina Kowalska, que está aquí, sus reliquias en Cracovia también, y así varias santos y santas que han tenido visiones sobre el purgatorio.
Al hablar también de estas almas, pues tenemos que hablar de las indulgencias. Las indulgencias se definen como la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados, en lo referente a la culpa que gana el fiel. Esta remisión de la pena temporal, ¿qué significa, no? Está el famoso ejemplo de la tablita, y si no lo has escuchado te lo repito. Cuando cometemos un pecado, pues es como si fuera tu alma que le das un clavazo, ¿no? Con un clavo, ahí lo pones. Y en la confesión lo que hacemos es sacarlo, ¿no? Pero en el alma queda todavía pues un hoyo, ¿no? Que deja imperfecta tu alma. Esa es lo que decimos la pena temporal, que tenemos que purgar aquí en la tierra. Y si no lo haces aquí en la tierra con sacrificio, con penitencia, con oración, con indulgencias, pues eso se hace en el purgatorio, porque solo los limpios de corazón pueden ver a Dios. Solo purificados podremos ver el rostro de Dios. Y antes, yo me acuerdo mucho, cuando era niño, abrí un manual de oraciones de mi abuelo, de esos viejitos, ¿no? Que todavía huelen a polvo, y tenía en cada oración un tiempo de indulgencia plenaria. Me acuerdo mucho, decía Padre Nuestro, y decía 3 meses de indulgencia, no me recuerdo bien el número, ¿no? Dios te salve María, 3 meses de indulgencia. Un Gloria al Padre, 1 mes de indulgencia. Ángel del Señor, 1 mes de indulgencia. Y así, muchas oraciones tenían marcado un tiempo de indulgencia parcial, Eso se cambió después del Concilio Vaticano II, y ya no hay como tiempo de indulgencia, sino simplemente se llama indulgencia parcial e indulgencia plenaria, ¿no? ¿Qué ventaja tienen las indulgencias? Primero, las podemos lucrar por nosotros, una indulgencia para limpiar esa pena temporal, purificarla, pero también podemos sacar a muchas almas del purgatorio con una indulgencia plenaria, o ayudarla con una indulgencia parcial. Y cuando esa alma llegue a la presencia de Dios, pues claro que va a pedir por ti, claro que te va a encomendar en su presencia y le va a decir: Señor Santo, te pido por él que me ayudó a llegar a tu presencia, que me ayudó a purificarme y poder ver tu santo rostro. Les recomiendo 2 documentos muy, muy buenos. El primero se llama Enchiridion Indulgentiarum, o Manual de Indulgencias. Ahí pon en Google, en internet, Manual de Indulgencias, y ahí explica muy claro, de forma muy sencilla, lo que consiste una indulgencia parcial, una indulgencia plenaria, y cómo ganarlas. Ahora les diré algunos ejemplos, ¿no? Y otro documento que les recomiendo es la Constitución Apostólica Indulgentiarum Doctrina. Igual pueden escribir ahí en internet, Indulgentiarum Doctrina. Son muy parecidos. Les recomiendo más el Manual de Indulgencias, que prácticamente es lo mismo que el que acabo de citar de Pablo VI, ¿no? Ejemplos de indulgencias parciales, ¿no? Pues hay muchas, ¿no? Por ejemplo, elevar el alma a Dios durante el día mientras estás trabajando, decirle a Dios nuestro Señor: Señor, te amo, ¿no? Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Y así, pequeñas oraciones durante el día, durante tu trabajo, ganas indulgencias parciales, por ti o por otro muerto, ¿no? Por un muerto. Puedes ponerle nombre, si lo conoces, o simplemente: Jesús, por el alma que más lo necesite o la que tú quieras, te lo ofrezco por él, ¿no? También los que ofrecen su tiempo o sus bienes a los necesitados lucran indulgencia parcial. También los que hacen penitencia, ¿no? Un ayunito, dormir en el piso, comer algo que no te gusta, comer menos de lo que más te gusta, etcétera, etcétera, ¿no? Y así hay bastantes indulgencias parciales. Indulgencias plenarias son de mención, pues, de digna mención, el Via Crucis, rezar el Via Crucis. Ahí mismo dice en el manual de indulgencias cómo rezarlo, siguiendo las estaciones, de pie, etcétera, etcétera, ¿no? También es indulgencia rezar el rosario, o en comunidad, o en familia, o en una iglesia, etcétera, etcétera. Igual ahí dice en el manual de indulgencias cómo rezar. También, por ejemplo, leer la Sagrada Escritura durante media hora. También visitar
una capilla, un templo y rezar por las intenciones del Santo Padre, un Padre Nuestro, una Ave María, hacer un credo. También una adoración, puede ser igual en una capilla, media hora de visita al Santísimo, la consagración de la propia familia, participar en la bendición Urbi et Urbi del Papa, por ejemplo, que hace en Navidad y en Pascua, participar en un cantamisia de un sacerdote, participar en una primera comunión y hacer una comunión espiritual también ahí, hacer ejercicios espirituales, hacer una peregrinación, etcétera, etcétera. Hay muchas formas de ganar indulgencia plenaria. El documento deja claro que solo se puede hacer una al día, salvo pues en peligro de muerte. En peligro de muerte puedes hacer dos, por decir así, ¿no? Y parciales, pues todas se pueden hacer. Muchas se pueden hacer durante un día, no hay ningún problema. Las condiciones que piden estos documentos son importantes, ¿no? Son importantes. La primera, pues, es la confesión. La segunda, la comunión. La tercera, hacer una oración por las intenciones del Santo Padre, que es un Padre Nuestro o una Ave María, bastan, ahí dice en el documento. Y por último, dice, y creo que esto es muy, muy importante, el desapego de pecado venial. El desapego de todo pecado. Esto se dice poco, pero es importante, ¿no? Que nos motivemos a seguir y luchar por una vida realmente santa, ¿no? Estas son las condiciones para lograr indulgencia plenaria, y si nos falta alguna, pues se hace indulgencia parcial. También el documento aclara que por una confesión se pueden hacer varias indulgencias, ¿ok? Un día basta confesarte una vez, no sé, el domingo te confesaste, puedes hacer indulgencia para el domingo, lunes, martes, y así, ¿no? Pero dice que se puede hacer una indulgencia plenaria solo por una comunión hecha. Entonces, si quieres hacer comunión, si haces una comunión el domingo y lucras una indulgencia el domingo, pues ese día podrías hacer una indulgencia, ¿no? Y luego el lunes, no sé, otra indulgencia plenaria, también tienes que comulgar ese día y así, ¿no? Por una comunión se puede lucrar solo una indulgencia plenaria. Pues bueno, esto sería prácticamente todo. Les animo mucho a pedir por nuestros fieles difuntos, especialmente nuestros familiares, nuestros conocidos, para que Dios les conceda la purificación de sus pecados si es que no están en el cielo. Hagamos una oración por ellos, esta oración tan tradicional de la Iglesia por los muertos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Concédeles, Señor, el descanso eterno, que brille para ellos tu luz perpetua, que el alma, y ahora pone el nombre de aquella persona por las que quieres pedir, de ellos y la de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.